Hormiga reina. En el hormiguero todas las hormigas cumplen un determinado rol y se organizan bajo un estricto sistema de castas regido por un matriarcado. La punta de la pirámide la ocupa la hormiga reina y el resto sobre obreras y soldados. Lo más común en los hormigueros es que haya una única líder, aunque también existen especies de hormigas que tienen varias reinas que mandan a sus subordinadas de manera simultánea. Una hormiga reina pone un gran número de huevos que pueden o no estar fecundados. Cuando nacen, las larvas de no fecundados dan lugar a machos, mientras que las de huevos fecundados son hembras. En un principio todas las larvas hembras son iguales. Si reciben alimento pobre en proteínas, crecen y se desarrollan como obreras o soldados, mientras si se alimentan con comida con un alto contenido en proteínas, se convierten en una hormiga reina. ¿Cómo es? Es uno de los datos más característicos sobre ella, es que es la única fértil en el hormiguero, de forma que su principal papel es el de preservar el clan familiar. No hay un número exacto de miembros que forman una unidad. En algunos casos apenas son unos pocos y en otros miles. ¿Cómo podemos identificar a la hormiga reina? Es relativamente sencillo, porque es más grande y robusta que el resto de insectos. En lo relativo a la reproducción, la hormiga reina tiene a un rey que fallece una vez finaliza el periodo reproductivo, mientras la hormiga reina puede vivir hasta 30 años. Las hormigas obreras son estas pequeñas hormigas hembras fértiles que se encargan de buscar comida a los alrededores del hormiguero. También se encargan de cuidar a las crías pequeñas y conseguir las hojas o diversos materiales que puedan ocupar para expandir su hormiguero. Las hormigas con alas son princesas o reinas vírgenes infértiles que tienen alas. Estas alzan el vuelo para aparearse en los húmedos y calurosos días del verano, por lo que este vuelo es conocido como el vuelo nupcial. Cuando ya las princesas se han apareado, se ocultan en el suelo para así poder encontrar el lugar indicado para anidas y comenzar a colocar sus huevos. No obstante, estas hormigas se recortan sus alas ellas mismas para utilizarlos como una fuente de proteína, para así poder alimentar a su familia. Bueno, como hemos visto, el proceso administrativo de las hormigas es un proceso muy sorprendente, ya que son unos insectos muy organizados, los cuales cada insecto tiene su rol, qué es lo que les corresponde hacer dentro de su colonia. Las hormigas dicen que son muy atentas y muy funcionales a lo que les corresponde. Por eso hay investigaciones que dicen que cuando una hormiga se encuentra enferma, tiene un comportamiento extraño hacia las demás hormigas. ¿A qué me refiero con esto? Que este comportamiento hace que las demás hormigas o se pone más violenta con las demás hormigas. O sea, su comportamiento es distinto porque podemos ver que las hormigas se dedican a lo suyo, a lo que deben de cumplir y no se meten con las demás. Pero cuando una hormiga se encuentra enferma, hace que su comportamiento sea muy agresivo. Entonces, lo que esta hormiga hace para que no arruine su organización de las demás, es que por ellas mismas se salen de su colonia y se van lejos. ¿Para qué? Para que no entorpezcan su organización. A mí me tocó hablar sobre la hormiga macho, que son los drones. Son las únicas hormigas macho en una colonia. Los drones no son como el resto de las hormigas que hemos descrito, puesto que no tienen más parecido con las avispas, que son los miembros de su misma colonia de hormigas. Son hormigas voladoras reproductoras, por lo tanto son aladas. Suben a los cielos el mismo día que las princesas para aparearse. Durante el vuelo nupcial, una vez que se han apareado, mueren. Los drones solo sobreviven unos meses durante la temporada de apareamiento. Es una vida muy corta, pero como todo, las hormigas juegan un papel crucial en el ciclo de la vida de las hormigas. Esto quiere decir que solamente como tal sobreviven en la época de apareamiento y de ahí ya mueren. Ese es su ciclo, esta es su función. Y pues para que esta siga así, pues su destino es morir. Entonces, pues como podemos ver, cada hormiga tiene una función determinada y se dedica solamente a esta. Las hormigas soldado forman parte de la casta estéril de la colonia y se encargan de defender el hormiguero frente a cualquier posible amenaza. Las hormigas soldado realizan funciones fundamentales para la seguridad del hormiguero,
protegen a la reina, defienden la colonia, forman ejércitos que matan a las presas, atacan colonias enemigas en busca de alimento o nidación e incluso toman de rehenes a los huevos de las otras colonias. Estos insectos son dignos de admirar y no solo por su ardua tarea de defensa del hormiguero, sino también por la potencia de la mordedura de algunas especies de hormigas soldado que resulta muy sorprendente. La técnica defensiva de las hormigas soldado es la fragmosis, que es una técnica defensiva que consiste en utilizar partes del cuerpo para bloquear la entrada al nido o expulsar a los intrusos. La forma más común es el aplanamiento de la parte superior de la cabeza de las hormigas soldado. Sin embargo, no es la única adaptación. Otras hormigas soldado fragmóticas presentan formación de un escudo en la cabeza mediante la secreción de un material fibroso o bien pelos especializados que retienen desechos ambientales para formar estructuras fragmóticas, además de que tienen una cabeza en forma de platillo o escudo cóncavo que protege los ojos, las antenas y las mandíbulas, y con ello unas estructuras fragmóticas cubiertas de polvo o desechos como camuflaje. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose tras la expansión de las plantas con flor por el mundo. Las comunidades de hormigas están dirigidas por una o varias reinas cuya misión en la vida es poner miles de huevos para garantizar la supervivencia de la colonia. Las hormigas trabajadoras son hembras sin alas que no se reproducen. En su lugar recolectan comida, cuidan la prole de la reina, construyen el hormiguero, protegen a la comunidad y realizan muchas otras labores. Las hormigas machos solo tienen un deber, aparearse con la reina. Una vez cumplida su función, pueden morir. Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias químicas que alertan a las demás de peligros o las conducen hasta una prometedora fuente de comida. Suelen comer néctar, semillas, hongos o insectos. Sin embargo, algunas especies tienen dietas más inusuales. Las hormigas soldado pueden cazar reptiles, aves e incluso pequeños mamíferos. Una especie del Amazonas construye en equipo grandes trampas de fibra vegetal. Esas trampas tienen muchos agujeros y cuando un insecto pasa por encima, cientos de hormigas ocultas en el interior usan los orificios para atraparlo con sus mandíbulas. Una hormiga en sí misma no representa un impacto sobre todas las demás ni en su conducta, lo que nos hace pensar en el hormiguero como una sociedad donde se reúnen todos los esfuerzos. Pensando en ellas de forma colectiva, podemos observar que existe la autoorganización, el trabajo en equipo, la perseverancia, el sacrificio y el espíritu de cuerpo. El hormiguero se autoorganiza, pues las funciones que tiene cada una no las hacen ni más ni menos importantes y tal cual si una de ellas deja de funcionar, todo el hormiguero se vería en riesgo. Ninguna hormiga está al tanto de la coordinación, la supervisión, ni la hormiga reina en este caso, y pues trabajan en colectivo según las habilidades, hacen lo que mejor saben hacer. Y entonces las hormigas podemos ver que son perseverantes hasta el punto de poner al frente de su vida a la supervivencia. No importa cuán lejos tengan que ir para obtener alimentos, semillas, frutos o incluso agua para conseguir la supervivencia de todo el hormiguero. Y en ello se destaca el espíritu de cuerpo, que es incluso llegar a pelearse por la integridad del hormiguero con otras hormigas de otro territorio. Y así es como dejan incluso su vida en beneficio de este grupo. Todas las hormigas administran sus recursos, especialmente en los meses de calor, ya que estas son las épocas propicias para comer, reproducirse y guardar reservas de comida, sobre todo para la época de invierno. Su trabajo consiste en explorar zonas atraídas por el olor de los restos de comida. En principio, trabajan individualmente y en este proceso dejan rastros de feromonas que atraen a las hormigas y también estas las ayudan a volver a casa. El trabajo en equipo es esencial para las hormigas, ya que en esa época del año se dedican a guardar provisiones para los meses en los que pues el tiempo no las acompaña. Disponen de un sofisticado sistema de comunicación, por eso pueden administrar bien los recursos. Por tal motivo, cuando dejamos algún rastro de comida sobre algún lugar, acuden enseguida. Esta comunicación tan efectiva se produce gracias a las feromonas, que son señales químicas que les permiten transmitir mensajes para la coordinación y la supervivencia. Ellas perciben los olores a través de las antenas móviles que aportan información sobre
lo que es la dirección a la que se encuentra el alimento y la intensidad de este. Respondiendo a la pregunta, ¿conocen su posición en la organización? Sí, cada especie de hormigas conoce cuál es su rol, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y estas solamente se enfocan a lo suyo, no se meten en el rol que le corresponde a otra hormiga. ¿Por qué? Porque esto sería entorpecer su trabajo y es lo que menos quieren, ya que su organización es tan perfecta que hacen que las hormigas se dediquen solamente a lo suyo y no necesitan estar haciéndolo de otros para que no entorpezcan. Entonces, como bien lo digo, que su organización es tan perfecta que todo lo hacen muy rápido. Cada quien se dedica a trabajar a lo suyo y posteriormente su finalidad la logran a tiempo. Casi todos los animales tienen alguna especie de organización social. Muchas de las relaciones sociales entre los seres vivos tienen que ver con la supervivencia, comer o ser comidos. Algunos animales se agrupan o trabajan con el fin de sumar sus esfuerzos y defenderse. Un ejemplo lo constituyen las hormigas, que conviven en colonias y se encuentran muy modificadas por su adaptación a una vida social. Las hormigas viven en nidos formando grandes sociedades en la que existe una gran división de trabajo entre varias castas especializadas. Su estructura organizacional es un matriarcado, es decir, que la que tiene el mando es la madre, la cabeza de su organización es la reina, generalmente única hembra desarrollada y fértil. Por ejemplo, las hormigas pueden comunicarse entre ellas pueden comunicar entre otras cosas direcciones, dónde se halla la comida y dar alarmas. La base de la organización de las hormigas es la especialización, cada una tiene sus propias obligaciones, y dentro del comportamiento social existe la jerarquía, es decir, que hay quien manda o mantiene el orden y las demás obedecen.